Bueno, mister, pues no sé si estamos ante una semana más especial de lo normal por la importancia del partido y si has tenido que hacer hincapié en el tema mental con los jugadores, más allá de la euforia, sino el tema de la ansiedad que puede generar un partido así. Bueno, es un partido especial, es un partido que, bueno, en el que te juegas bastantes cosas, ¿no? El poder seguir peleando por el liderato, yo creo que es una motivación suficiente y un aliciente suficiente como para no hacer falta durante la semana el insistir mucho en esto, ¿no? Porque todos somos conscientes de ello, ¿no? Y no sé qué más me habéis preguntado. Eso, el tema de la ansiedad que puede generar un partido así. No, yo creo que no. Al final es entender qué tipo de partido es, que es muy importante, porque bueno, puedes seguir las 11 jornadas siguientes, seguir peleando por el liderato. En cualquiera de los casos no va a estar nada decidido, pero indiscutiblemente si no puntúas allí, la cosa se dificulta mucho más, ¿no? Pero no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que con el nivel de activación óptimo, después de una victoria el fin de semana pasado que nos dio un poquito ese pozo y esa tranquilidad, y no, yo creo que tranquilidad no hay, mucha motivación, eso sí. ¿Estás ahora mismo en el lugar que querías estar? Es decir, ¿vas a Villarreal en la situación que realmente querías estar como entrenador? Sí, porque siempre he entendido además que el Villarreal está por encima de los demás. O sea, desde mi punto de vista, el Villarreal es el equipo, el mejor equipo del grupo. Han hecho una apuesta fuertísima por conseguir el ascenso y bueno, y estamos compitiendo con ellos. Al final es un gran equipo, para mí está por encima de los demás, pero nos saca 3 puntos después de 26 jornadas, ¿no? Por tanto, quiere decir que estamos haciendo muchas cosas bien y que estamos ahí con ellos, ¿no? Por lo tanto, para mí es una satisfacción, ¿no? El poder llegar a este partido con opciones de seguir peleando por ese liderato. El partido de la primera vuelta recuerdo que fue muy igualado, muy parejo. Pudisteis ganar al final con la falta de Víctor, que os sacan ahí, pero ¿prevés un partido similar o no? No lo sé. La verdad es que fue un partido que defensivamente estuvimos muy bien, lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que sí, que es el mejor equipo porque tiene mucho desequilibrio, tiene mucha velocidad, que eso en el fútbol es fundamental y bueno, pero para nosotros nos tiene que servir, ¿no? Que defensivamente tuvimos muy bien contrarrestamos muy bien su potencial ofensivo, ¿vale? Y lo que también tenemos que saber es que cuando tengamos el balón tenemos que hacerles daño, ¿no? Y yo creo que aquí nosotros ahora somos mejores que en aquel momento y ellos posiblemente también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que será un partido más abierto. El Villarreal té un gran equip, però vagi més en l'amenaça dels dos màxims golejadors. No sé si prepares algo especial a nivell defensiu per Carlos y França. No, al final tenemos que saberlo, tenemos que saber cómo se mueven, cuál es su zona un poquito de influencia, cómo han sido sus goles a favor en un porcentaje muy alto, pero bueno, luego tienen en las bandas mucho desequilibrio, tienen pivotes creativos, bueno, creo que tienen muchos recursos, ¿no? Pero en el caso de estos dos jugadores, obviamente tienen mucho gol y sobre todo pues muy atentos, y tenemos que ser fuertes en situaciones de unos contra unos y tener capacidad para ayudarnos, ¿no? Y generar situaciones de 2 contra 1, y yo creo que ahí está un poquito el objetivo a nivell defensiu. Això que tindreu esperen uns 200, imagino, aficionats del Reus, això serà un punt afegit a favor de l'equip. Sí, bueno, eso es bonito porque significa que
estamos jugándonos cosas bonitas y bueno, y ojalá podamos volver de Villarreal todos felices y satisfechos, ¿no? Nacho, ¿prevés para estos casos piensas o le das muchas vueltas a 11 en partidos así tan especiales? ¿Tienes alguna sorpresa guardada? Sé que no vas a decir, pero si puedes dar alguna pista. Es muchísimos quebraderos de cabeza, porque al final ha sido una semana muy buena de trabajo, y bueno, tienes que tomar decisiones y al final sabes que es un equipo muy rápido, por lo tanto plantear la posibilidad de poner los jugadores tuyos más rápidos, puedes meter más rapidez, pero quizás pierdes experiencia, puedes al final y no nada especial, ¿no? que no hayáis podido ver ya durante la temporada, ¿no? Repito que cuando un equipo es mejor que tú en duelos individuales, ahí es donde tenemos que dar un saltito de intensidad y de ayudas y estar juntitos, ¿no? Porque eso es lo que te permite contrarrestar un poco su mayor potencial en cuanto al desequilibrio, ¿no? Quizás la nota positiva que te genera estos quebraderos de cabeza es que se ha sumado todo el mundo al grupo en el momento clave de la temporada. Sí, por eso es una semana muy buena, ¿no? Hay gente importante que últimamente no está entrando en convocatoria y bueno, están entendiendo que ahora mismo es un poco el rol que les toca asumir y están trabajando para volver, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para el grupo. Vale, Gracias. Gracias.